En el siguiente video vamos a trabajar con lugar geométrico. Antes de empezar vamos a explicar qué es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es una figura cuyos puntos gozan de una cierta propiedad, que no poseen los puntos que no pertenecen a la figura. El rectángulo dorado, también rectángulo áureo, es un rectángulo que posee una proporcionalidad entre sus lados igual a la razón áurea. Como bien dijimos, en el rectángulo áureo se verifica que la razón entre un lado, por ejemplo, en este caso entre el lado AB y entre el lado BD, es igual a la razón áurea, más conocida como el número de oro. Pasaremos entonces a construir un rectángulo áureo. Para construir un rectángulo áureo vamos a partir de un cuadrado con vértices A, B, C, D, a los cuales vamos a prolongarle los lados, que es esto que marcamos con colores. Luego tenemos que marcar el punto medio de uno de sus lados. Vamos a marcar el punto medio del lado AB. Para marcar el punto medio vamos a usar el método de la mediatriz de un segmento. Marcaremos la mediatriz . Miremos los puntos que resultan para marcar la recta. Luego, este punto lo llamaremos M y es el punto medio. A continuación vamos a unir M con D, formándose así un triángulo rectángulo. Luego, trasladaremos el lado MD de esta manera. Apoyaremos el compás de esta manera y trasladamos el lado MD. Y eso nos dará como resultado otro punto, que es el punto E. Por último, uniremos el punto E con el lado que prolongamos de esta manera y obtenemos el punto F. Por lo tanto, lo que resulta de esta construcción, que marcaremos todo con color rosa, es el rectángulo áureo con vértices A, E, F, que nos olvidamos de marcar, lo marcaremos ahora, A, E, F y C. Observamos que de la construcción del rectángulo áureo podemos sacar algunos datos. Uno de los datos que podemos sacar es que el lado del cuadrado AB lo vamos a llamar L. Luego, el lado BD lo trasladamos hacia EF, por lo tanto, EF también va a valer L, como hemos anotado aquí. Luego, el lado AB lo hemos dividido en dos partes iguales cuando trazamos la mediatriz y obtuvimos el punto M. Por lo tanto, AM va a ser igual al lado sobre 2, al igual que MD será lado sobre 2 también. Y por último, MD lo hemos trasladado hacia aquí abajo, por lo tanto, MD va a ser igual a ME, como hemos anotado acá. A continuación vamos a demostrar que efectivamente la razón entre el lado AE y el lado EF de este rectángulo áureo que construimos es efectivamente la razón áurea, que es igual a 1 más raíz de 5 dividido 2. Para hacer esta demostración vamos a usar el famoso teorema de Pitágoras, que por las dudas lo recordamos aquí, que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El teorema de Pitágoras lo usaremos en este triángulo rectángulo que ha resultado de la construcción. Vamos a empezar con la hipotenusa MD al cuadrado. Luego, el cateto 1, MB, ya hemos dicho anteriormente que será lado sobre 2 al cuadrado y el siguiente lado que nos falta, el otro cateto, es BD, lado al cuadrado. Procederemos a resolver algebraicamente. Por lo tanto, distribuiremos la potencia en el siguiente cociente, por lo que nos va a quedar lo siguiente. A continuación, hacemos la suma, sacando denominador común, y por último, aplicamos miembro a miembro a la raíz, por lo que aquí nos va a quedar la raíz de 5L al cuadrado dividido 4.
Por último, lo que hacemos es la propiedad distributiva de la raíz y nos va a quedar que MD es igual a raíz de 5 por L sobre 2. Lo último que nos queda por hacer es entonces reemplazar AM por L sobre 2, ME por raíz de 5 por L sobre 2 y EF por L. Entonces, luego, en este primer paso, haremos la suma sacando denominador común 2. En el siguiente paso sacaremos factor común L y por último lo que nos queda por hacer es simplificar estas L's y obtenemos lo que queríamos, que 1 más raíz de 5 sobre 2 es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. A continuación realizaremos otra construcción del lugar geométrico. Antes de comenzar definiremos qué es arco capaz. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que unidos con el extremo de un segmento AB forman siempre desde cada uno de esos puntos un mismo ángulo. Comenzaremos la construcción y para eso necesitaremos compás, regla, escuadra y lápiz. Empecemos. Para trabajar necesitamos hacer un segmento del cual en este caso va a medir 7 centímetros y lo vamos a llamar AB. Luego, desde el extremo A se dibuja una recta que formará un ángulo con el segmento AB, al cual vamos a llamar alfa. Desde el extremo A se traza una recta perpendicular que va a formar un ángulo de 90 grados. Luego vamos a trazar la mediatriz de este segmento. Nos apoyamos en el extremo B, tomamos una medida mayor a la mitad y marcamos hacia arriba, hacia abajo. Luego esa misma medida en el extremo A, marcamos arriba y abajo y unimos de punta a punta. Y esa mediatriz que se formó, la vamos a marcar con color, se cruza con nuestro ángulo de 90 grados y formará el punto C. El punto C es el centro de nuestro arco capaz, que se va a formar con un radio AC. Y ahí trazamos nuestra circunferencia. A continuación, cada punto que tome de la circunferencia y lo una con A, con el extremo A y con el extremo B, formarán nuestro ángulo alfa nuevamente. Si tomo otro punto, lo uno con A y lo uno con el extremo B, formarán nuevamente nuestro ángulo alfa. A esto es lo que llamamos arco capaz.